el daño que nos hacemos con determinados hábitos y con determinadas cosas que creemos que, bueno, no pasa nada. Realmente te quita vida. Fumo un cigarro, me estoy quitando X minutos de vida. Es como si digo, mira, en realidad estás comprando muerte. Muchas veces perdemos el tiempo en cosas que no son nada útiles y con personas que no nos aportan absolutamente nada. Yo me siento y hago una lista, ¿no? de cómo van mis cosas, las cosas que están en proceso, en qué punto están, las cosas que quiero empezar, las cosas que nunca he terminado de acabar. Siempre he estado ejerciendo algún deporte, haciendo algo desde que soy muy chiquitita. Porque claro, una no avanza como cuando tenía 30 años, ¿sabes? A no aceptarme tanto y decir, no valorarme tanto, decir, bueno, es que esto, madre mía, ya no soy joven, ¿no? Yo me siento exactamente igual de joven que muchísima gente menor que yo, y te lo aseguro. O sea, a mí reírme es una de las cosas que más me gusta hacer en el mundo. Yo intento todos los días enriquecer mi vida en algo. La ansiedad, el estrés y la depresión, y los tenemos prácticamente todos en algún momento de nuestra vida. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Mujer Vital. Hoy vamos a estar con Raquel Perera. Ella es una eterna buscadora de los valores, la conciencia y el trabajo individual. Ha realizado muchos aprendizajes en esta línea y sin duda su testimonio nos va a servir también para valorar muchos de los aspectos que a día de hoy quizás nuestro tipo de sociedad no acaba de darle la importancia necesaria, pero que son valiosos aprendizajes que nos podemos llevar a nuestra mochila para hacernos tener una vida con muchas mejores sensaciones y vitalidad. Así que vamos rápidamente a hablar con Raquel. Bueno, pues bienvenida, Raquel. Muchas gracias. Oye, un auténtico placer y un honor tenerte aquí. Mil gracias. Así que, bueno, me gustaría empezar simplemente preguntándote que nos encantaría saber, pues, a día de hoy, en la actualidad, quién es Raquel, qué hace y cómo se encuentra. Pues mira, os decía hace un momento que a mí me cuesta muchísimo definirme porque es verdad que intento... Yo estoy muy centrada en el crecimiento personal, entonces la Raquel de hace incluso una semana ya casi es diferente a la Raquel que te encuentras hoy, porque intento siempre darle un plus de aprendizaje a mi vida diariamente, ¿no? Entonces, pero yo te diría que la Raquel de ahora mismo es una Raquel mucho más tranquila, ¿no? que hace años, y mucho más consciente, que para mí es una de las palabras más importantes que hay en el ser humano, ¿no? que tiene que encontrar la conciencia. Creo que soy mucho más consciente de lo que pienso, de lo que digo y de lo que hago. Y también a la hora de cuidarme, por ejemplo, pues soy mucho más consciente y menos irracional. ¿Y a ti porque es súper interesante, ¿no? O sea, iniciar esa búsqueda, ¿no? y ese aprendizaje. ¿Qué te ha inspirado? ¿Cuál ha sido el momento en tu vida, ¿no? ¿O hay algo que te haya volcado a decir, oye, me encanta esto, ¿no? Buscar esta conciencia, este trabajo de los valores, ¿no? que también pues, has puesto muy siempre encima de la mesa, lo has escrito mucho, ¿no? en el libro, ¿no? Tus valores, ¿no? Los valores hacia tu familia y tal. ¿Cuál han sido tu forma de llegar a eso? Pues mira, hay una cosa que es bastante, yo creo, endógena y innata en mí, porque desde muy chiquitita hay una pregunta que de verdad a mí me atropelló y me volvía loquita, y era como, pues, ¿quién soy yo? ¿no? O sea, ¿quién soy yo y qué hago aquí? Porque yo me niego a creer que venimos todos aquí a pasar un buen rato y luego a irnos. O sea, creo que todos tenemos una misión, un sentido, y creo que todos tenemos que encontrar como esa dirección que nos haga mucho más plenos y que al final nos haga conocernos, porque yo, cuando me preguntan a qué te dedicas, hago muchísimas cosas y he hecho muchas cosas, he tenido la suerte de participar en muchos proyectos y estar con muchísima gente y enriquecerme en ese sentido, pero fundamentalmente lo que hago es conocerme. O sea, desde muy chiquitita yo no desaprovecho ninguna rendija, ya sea personal o profesional, para conocerme un poquito más a mí. Entonces, esa pregunta a mí me atropelló desde que soy muy pequeña. De hecho, por eso estudié psicología. O sea, de
niña, me hablas. Más o menos de los... Sí, yo creo que 7, 8, 10 ahí ya años. empezabas ahí a cuestionar, ¿no? A cuestionar, y en la búsqueda soy muy curiosa con los pensamientos, y soy muy curiosa también en los aprendizajes, en el conocimiento. O sea, quiero saberlo todo. Desde muy chiquitita tenía mucha curiosidad por el porqué de las cosas. ¿Por qué, no? Sí. ¿Por qué? Mi madre me decía, estaba harta ya del por qué, porque estabas todo el día, ¿pero esto por qué? ¿Por qué tengo que comer? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer lo otro? Todo era el por qué, ¿no? Que desespera tanto, que de hecho yo ahora, cuando mis hijos me preguntan el por qué, entiendo perfectamente que desesperar a mi madre, ¿no? Porque hay veces que no tienes la respuesta a todo, ¿no? Y es curioso a veces como los niños como es tan limpia su forma de preguntar, te dejan a veces desarmado completamente, ¿no? Mira, yo recuerdo algo que fue muy curioso de mi hijo cuando era pequeño, que un día estábamos en el mar navegando, y entonces me dijo, mamá, ¿por qué el mar no se sale? Claro, ¿no? Y entonces de repente dije, wow, o sea, vaya razonamiento, ¿por qué el mar no se sale, ¿no? No se sale de dónde, ¿no? Sí, claro, o sea, son estas cosas que ¿dónde cuando está eres el pequeño, agujerito? ¿Por dónde cae, no? Esos pensamientos más abstractos y que son muy interesantes. Yo creo que divagar en uno mismo posiblemente sea uno de los regalos más bonitos que nos da la vida cuando nacemos. O sea, creo que desaprovechar el llegar a conocerte es una pérdida de tiempo, ¿no? Porque yo creo que estamos aquí para conocernos, para saber cómo funciona el mundo, y sobre todo tú, además, que nos ayudas mucho también a conocernos de forma más a nivel pues celular, digamos, ¿no? Sí. Metabólicamente hablando. Muy bien descrito, y eso para mí también es súper interesante, porque soy una persona que me gusta conocerme internamente, y cuando digo internamente, te digo a nivel espiritual y a nivel psicológico, a nivel emocional, pero también, y sobre todo de unos años para acá, me ha interesado muchísimo en conocerme internamente a nivel celular. O sea, cómo está mi cuerpo, qué es lo que me está diciendo, y porque Es que además, Raquel, son cosas que se interrelacionan, es que van totalmente atadas. Totalmente. O sea, tu condición psicológica, mental, emocional va a afectar a tu condición celular directamente. O sea, entonces, claro, es una comunicación de viceversa. Y ahí entra, como te digo, la consciencia, ¿no? A veces no somos conscientes del daño que nos hacemos con determinados hábitos y con determinadas cosas que creemos que, bueno, no pasa nada de vez en cuando. Bueno, depende, ¿no? Hay cosas que yo creo que deberían estar absolutamente alejadas del bienestar, ¿no? Porque más que bienestar, a lo mejor al principio nos parece que nos está dando un cierto bienestar, pero luego lo que hace es que nos está destrozando, ¿no? A mí me pasó hace poco. Yo no he sido una gran fumadora, ni mucho menos, pero sí que he fumado durante mucho tiempo en mi vida, de una forma más social. Más social. Y sobre todo después de ser madre, yo dejé de fumar. Pero lo típico, bueno, pues luego tus hijos ya no, ¿sabes? No dependen tanto de ti, es decir, no les tienes que dar de mamar. Entonces, como que de repente sales una noche, te tomas un vinito, te fumas un cigarrito. Y entonces, así he estado hasta hace, pues te voy a decir, 6 meses que me propuse dejar de fumar, porque, entre otras cosas, todo el mundo sabe que fumar es malo. Todo el mundo sabe que destruye, pero cuando te sientas, cuando investigas, cuando te informas y cuando ves lo que hace en tus células el tabaco, de qué forma las está oxidando, ¿no? Y cómo también luego ya en todos tus órganos, ¿no? Es decir, realmente te quita vida. O sea, si somos conscientes de que cada vez que me fumo un cigarro me estoy quitando X minutos de vida, es como si digo, mira, ¿sabes? O sea, en realidad estás comprando muerte, ¿no? De alguna manera. Es que no somos conscientes de ciertas cosas que nos hacen tantísimo daño. Sí, parece como que se sabe. Sí, todo el mundo sabe, pero ¿todo el mundo es consciente? Claro, es que no eres consciente. Y cuando yo de repente vi lo que hacía en mi organismo el tabaco y por qué yo no estaba mejorando en otros aspectos, porque claro, yo me cuido para tener una longevidad, y cuando digo longevidad te digo estar sano la mayor parte del tiempo, ¿no? Porque es como me gustaría envejecer, o sea, realmente siendo consciente, pero además también teniendo mis habilidades, tanto físicas como mentales, pues óptimas, sí, no solo estar exento de salud, sino que estar con tus potencialmente de la forma más activa en todos tus niveles y facultades. Entonces yo me he dado cuenta que me estaba cuidando en muchos aspectos, pero que no avanzaba. Y claro, cuando ya te sientas con profesionales y empiezas a informarte de todo, cómo funciona, y te das cuenta que es que, por ejemplo, en mi caso, el tabaco me estaba de alguna manera pues era perjudicando muchísimo era en esa... como tu piedra ahí que Totalmente. Es más, dije, voy a dejar de fumar. Yo ya venía...
siempre he pensado, además la gente que me conoce me ha escuchado muchas veces decir que es lo más estúpido que hacía, y es verdad, o sea, es algo, mira que hago cosas que pueden resultar muy estúpidas, pero el tabaco o sea, era realmente lo primero más estúpido que hacía. Y me propuse dejar de fumar con una fecha, un día, y hasta hoy pues lo he mantenido. Y te das cuenta que realmente tiene sus resultados y que efectivamente pues todo el trabajo que estoy haciendo en paralelo para poder tener ese bienestar interno, ¿no? Pues realmente va ahora muchísimo más acorde con todos los hábitos que estoy haciendo. Bueno. Pues oye, repasando un poquito, porque antes comentabas, ¿no? Oye, pues te has sentido afortunada por poder hacer y participar en muchos proyectos, ¿no? A lo largo de tu vida, pero ¿tú destacarías alguno que te haya marcado de alguna forma especial o que haya supuesto, ¿no? Una solidez más importante en tu vida? ¿A nivel personal? A nivel profesional. Bueno, no sé, no sabría qué decirte. O sea, algún proyecto, ¿no? que en general, no sé, le has tenido más cariño, ¿no? Hace poquito también publicaste tu libro, ¿no? Hombre, definitivamente después de... cosas. O sea, por ejemplo, yo me dediqué mucho tiempo a la industria de la música, sí. y me dio muchísimos aprendizajes y me dio la oportunidad de trabajar en cosas increíbles y llegar a proyectos, pues para mí muy inalcanzables en un momento determinado, y me dieron mucho conocimiento, ¿no? Sobre todo en ese contexto. Pero es cierto, luego, por ejemplo, tuve un proyecto muy bonito de educación cuando yo vivía en Miami, y monté un centro de educación multicultural, que lo hice fundamentalmente para mis hijos. Lo que pasa es que sí, que tiene que ver con las culturas y cómo el idioma, cuando un niño de 0 a 5 años estaba muy focalizado en la educación temprana, de 0 a 5 años, como un niño cuando está expuesto a una cultura, en este caso a una cultura de personas de diferentes idiomas, con diferentes culturas que Pero era así como un concepto tipo lo que es una guardería, por ejemplo, a día de hoy, pero efectivamente, específicas. Era, ¿no?, multicultural, porque lo que hacía hacíamos es que los niños interactuaban con diferentes personas de diferentes culturas y solo les hablaban en ese idioma. Entonces, de tal forma que no solamente el niño terminaba hablando el idioma, sino que lo más interesante de todo eso era como su estructura de pensamiento, cómo se iba desarrollando el cerebro y las zonas que activaba cuando el niño estaba expuesto a una cultura y a un idioma que era diferente, ¿no? Entonces, ese proyecto fue muy bonito para mí porque también me dio muchísimo conocimiento del tema de todo lo que tenía que ver con la educación temprana y con cómo funciona nuestro cerebro en los 6 primeros años de vida, que es tan importante y tan determinante. ¿No? Esas edades en el futuro adulto, ¿no? del niño. Y eso, de alguna manera, pues también me dirigió, ¿sabes?, a volver pues digamos a mi formación, ¿no?, que es la psicología. Entonces, también a partir de ahí estuve bueno. ¿Eso fue quizás lo que te motivó a estudiar psicología? ¿Tú ya habías estudiado en ese momento? ¿O? Sí, no, yo estudié psicología en mi momento, a los 18 años, me metí en la universidad, estudié psicología, lo que pasa que nunca he ejercido de psicóloga, y, aunque uno siempre ejerce de psicóloga... Has usado la psicología, ¿no?, con otras herramientas, ¿no? Exactamente, o sea la psicología va dentro de mí, forma parte de mi vida, y entonces al final... con 7, 8 años ya estaba la con utilizas, los porqués, claro, ¿no? Entonces la he utilizado para mí, fundamentalmente para mi vida, pero también pues para interactuar con ¿sabes?, con los demás. Sí, claro que me ha servido de mucho, pero como tal, digamos, no he ejercido, nunca he estado con pacientes, nunca he hecho terapia con pacientes, ¿no? Ha sido algo, pero sí que, por ejemplo, todo el tema del desarrollo personal, el potencial humano, me he hecho muchísimos cursos para mí, para conocerme yo, y luego pues me ha dado muchísimo conocimiento para poder también transmitirlo. Y de hecho, todo tiene que ver, como te digo, ¿no? La educación, cuando fui madre, me despertó muchísimo ese aspecto, ¿no?, de cómo funciona el cerebro de los niños y cómo podíamos ayudarles a que la estructura de pensamiento sea cada vez más amplia, ¿no? Y esto también me llevó luego a escribir el libro, o sea que todo está muy relacionado. Está muy relacionado, ¿no? Sí, y quizás esos eran los logros para mí profesionales que me han dado muchas satisfacciones. Sí. Y a nivel personal, ¿has tenido experiencias que hayas considerado que te han fortalecido, ¿no? y que tú hayas, ¿no?, tenido ahí cosas que digas, pues mira, esto fue también importante y me ayudó, ¿no?, a superar Pues todos los momentos donde me he tenido que superar a mí, personalmente, pues te diría que han sido los momentos donde más
más logros he podido experimentar de verdad, ¿no? Porque yo creo que cuando haces algo por los demás te sientes muy bien, pero es una satisfacción como de generosidad, de bondad, ¿no? Pero cuando tú te superas a ti y haces algo por ti, ¿sabes? Ahí hay un plus de autoestima, de amor propio, de fortaleza, ¿no? Y entonces cada vez que he tenido un episodio personal un poquito difícil, ahí es cuando me he visto pues la fortaleza que uno tiene dentro y hasta dónde es capaz de superarse. Súper. Y hablando un poco a día de hoy, ¿no? O sea, ¿cómo encuentras, ¿no? un poco el equilibrio entre lo que es, pues bueno, tu vida personal, tus proyectos? ¿Cómo ayudas a sentirte vital? O sea, ¿qué son las herramientas que a día de hoy son importantes para ti para ello? Pues, bueno, gestionar bien el tiempo. Porque muchas veces perdemos el tiempo en cosas que no son nada útiles y con personas que no nos aportan absolutamente nada. Entonces, gestionar tu tiempo creo que a mí me va muy bien para poder llegar a todo lo que quiero llegar. Y luego hay algo que yo suelo hacer y me va muy bien. Raquel, esta gestión de tiempo, o sea, ¿tú la haces en plan ya mental? O sea, o te sientas, te organizas... O sea, yo todos los días escribo. Anda. Todos los días escribo. Y escribo, una de las rutinas que a mí más me encantan y que disfruto por la mañana es una vez que ya llevo a mis hijos al colegio, o he desayunado, he meditado mis 10-15 minutos, en fin, después de todo este ritual que suelo hacer por las mañanas, yo me siento en mi despacho y entonces escribo cómo están mis cosas, ¿no? Las cosas que tengo tanto profesionalmente como personalmente, como madre, como, no sé, cosas que he dejado pendientes, a ver cómo van. Entonces me hago como un pequeño resumen de todo y voy haciendo como el check. Es muy diferente a escribirlo, ¿no? De tu mano a pensarlo. Claro, es que si lo piensas muchas veces haces un recorrido mental por las cosas que tienes, pero ahí todo... como que, sí, esto lo hago luego, sí, bueno, no, yo me siento y hago una lista, ¿no? de cómo van mis cosas, las cosas que están en proceso, en qué punto están, las cosas que quiero empezar, las cosas que nunca he terminado de acabar, las cosas que tengo pendientes que me cuesta mucho, pero las veo escritas y entonces digo, esto lo tengo que, en algún momento tengo que retomarlo. Sí, a mí escribir es algo que, aparte de que es muy terapéutico, me ayuda mucho para planificar, ¿no? El día a día, sí. Bueno, y hacerte un mapa, situarte en qué punto estás y, eso es. ¿no? Y demás. Y algunas otras herramientas que utilices, has dicho que meditas, no sé, actividad física, haces algo... Bueno, el deporte me ha salvado de todo. El deporte me ha salvado de todo. Cuando siempre he estado ejerciendo algún deporte, haciendo algo desde que soy muy chiquitita, pero como te digo, conocerte pues también te hace replantearte muchas cosas, ¿no? De hábitos y de cosas que tienes que empezar a hacer. Y yo, por ejemplo, la fuerza era algo que no solía gustarme mucho y entonces intentaba... Que da palo a veces, ¿no? Claro, decir, oye, intentaba fuerza, siempre, ¿no? Como, bueno, una vez a la semana, una vez cada... ¿no? Si podía dejarlo, lo dejaba. Entonces lo compensaba pues a lo mejor con algo más de cardio o con bailar, que me encanta bailar, el pilates, que lo practico desde hace muchísimos años y me encanta. He hecho yoga, juego al pádel, o sea, siempre he estado muy activa a nivel de deporte, pero es verdad que desde hace un tiempo para acá, y también por, como te digo, por la edad, porque la mujer además hay un momento donde tu músculo tienes que focalizarte, ¿no? En no perder masa muscular y entonces desde hace un tiempo estoy con un entrenador y entreno mucho en ese sentido, ¿no? Fuerza, HIIT, pues cardio. Y entonces me enfado mucho con mi entrenador porque digo que no avanzo. Porque claro, una no avanza como cuando tenía 30 años. Es que yo con 30, 35 años, si hiciera el deporte que estoy haciendo ahora de una forma tan metódica todos los días y tan controlado y tal, pues estaría increíble. Y ahora me cuesta muchísimo más. La adaptación sería diferente, pero claro, si no hicieras también todo el trabajo que haces ahora... no, pues estaría arrastrándome por el también, suelo. Pues claro, tú a lo mejor... puedes, no sé, ver un poco o mujeres, ¿no? De tu entorno que no trabajen o que no hagan nada, o sea, a nivel de actividad física y ver un poco, pues, ¿no? La tendencia en la que el cuerpo les puede, ¿no? llevar. Porque antes decías, ¿no? O sea, claro, tú has notado por la etapa en la que estás como que a nivel físico, ¿no? hormonal y demás, hay situaciones, ¿no? que no son como cuando tenías 30.
¿no? Ha cambiado todo, claro. O sea, todo va desarrollándose de una manera totalmente distinta. De una forma... ¿Cómo ha sido en tu caso? Gradual y normal, o sea, porque al final no deja de ser algo que nos tendrían que informar mucho antes de todo lo que, ¿Por qué crees todo lo que te pasa. Que hay esta desinformación? Bueno, hay un estigma, yo creo, y hay algo que es negativo, ¿no? En cuanto o sea, es importante, hay cambios, o sea, hay mujeres que les pilla totalmente a contrapié y que, ¿no? Y que se llevan como, ¿no? O sea, muchas, ¿no? Yo me encuentro con, ¿por qué nadie me había avisado de esto, ¿no? Porque me podría haber anticipado. ¿Por qué crees, no? que hay esto? Bueno, yo creo que en general, o sea, al final el desarrollo, cuando te vas desarrollando, también hay un cierto pudor, incluso cuando eres adolescente, ¿no? Que empiezan ciertos cambios, tampoco te informan abiertamente cuando eres pequeño de los cambios que vas a tener, y entonces yo creo que pasa también pues cuando empiezas a ser un poquito más adulta y un poco más madura, entonces tampoco, cuando eres madre tampoco te cuentan todas las cosas exactamente como son. Entonces, es decir, uno va encontrándose en el camino cosas, pero lo más interesante y lo más importante para mí de todo esto, primero es aceptar que el proceso es el que es, pero también creo que informarse y estar preparada para tener gente profesional que te vaya guiando, porque hoy en día yo hablaba con una persona familiar mío, mujer, que me decía, yo es que con el tema de la menopausia lo estoy pasando fatal porque tengo estos síntomas y esto. Y yo decía, pero ¿por qué no te informas? ¿Por qué no te miras? Es que hoy en día, dicho por además, también tengo amigos médicos y tengo amigos endocrinos y que están también muy metidos en todos estos temas. Y dice, hoy en día sufrir la menopausia es algo de la prehistoria. O sea, no hay necesidad de sufrir los síntomas de la menopausia que sufrían nuestras abuelas o nuestras bisabuelas porque no tenían los recursos, ni tenían el conocimiento, ni la información, ni los avances que hay hoy en día, ¿no? Ahí sí que se la comían solas, sin expresar absolutamente nada. Y psicológicamente también tiene mucho que ver. O sea, yo creo que hay como un concepto de la mujer, sobre todo, porque yo no sé si existe, tú que eres un entendido de todo esto, yo no sé si existe la pitopausia como tal. Sí, tanto, por existe, supuesto. ¿verdad? Sí, lo que pasa es que no se habla tanto de la pitopausia. No, y quizás no es tan... es como más progresiva, pero sí, evidentemente el hombre tiene un descenso de producción de sus hormonas sexuales, ¿no? Y realmente ves al hombre que hay cambios importantes a nivel físico si no hay adaptaciones y no trabajan también, ¿no? Como a consecuencia de esos cambios, ¿no? Por ejemplo, las bajadas de testosterona importantes en el hombre pues afectan, ¿no? Pues desde su deseo sexual a su musculatura. Al perder la musculatura, esto hace que el tejido graso aumente, sobre todo en la zona central, aumentan riesgos de enfermedades, tal. Y es la pitopausia, ¿no? Conocida técnicamente como andropausia. Pero, por supuesto que existe, pero ¿sabes qué pasa? Que como los estrógenos y la progesterona influyen en tantas áreas de la salud, el hombre también tiene estrógenos y progesterona, pero no tienen tantos receptores en tantos tejidos como la mujer. La mujer le influye en el estado de ánimo, control energético, en el control de la temperatura, en la reserva del hueso, ¿sabes? En un montón de la distribución del tejido graso. Entonces, claro, ahí cuando bajan y bruscamente, mucho más que en el hombre, claro, las reacciones son mucho más intensas, pero como tú decías, a día de hoy hay muchas herramientas para cualquier área en la que estés notando mayor, ¿no? Una mayor sensación de esos síntomas, trabajarlo. Claro, es fundamental. Yo siempre digo que la información es lo que te quita el miedo, ¿sabes? Porque cuantos más datos tengas, cuantos más información tengas de todo lo que te está pasando, de cómo funciona el mundo, cómo funcionas tú, en general, ¿no? No te hablo solamente en este aspecto, sino en general creo que la información es fundamental y hoy en día hay tantos avances y tantos profesionales que yo creo que lo que hay que hacer es no y también un poco quitar un poco esa máscara, ¿no? de que parece que es el fin del mundo, ¿no? Cuando pasas a otros niveles en tu vida. O sea, yo creo que tiene mucho que ver, como dices, la parte, por supuesto, la parte física y la parte metabólica, pero es que la parte psicológica también es muy importante. ¿Sabes? O sea, al final es como cuando conoces y cuando sabes, te enfrentas a las cosas de otra manera, ¿no? Además, piensa, Raquel, que estamos hablando de una etapa en la que
por ponerlo así de forma general, si es alrededor de los 50 años en los que hay estos cambios hormonales, ¿no?, más acentuados, hombre y mujer, ¿eh? O sea, a día de hoy, teniendo un buen estilo de vida, es que te puede quedar la mitad de tu vida. Claro. Totalmente. ¿Y cómo la quieres vivir, ¿no? ¿Con calidad, sin calidad, ¿no? Entonces ahí pues merece muchísimo la pena informarse, ¿no? y tener pues las herramientas para trabajar ahí. Cuidarse y quererse, porque al final cuidarse y quererse, es que, claro, si no te van quieres, de la mano. No te cuidas, ¿no? Exacto, van de la mano totalmente. Y bueno, pues al final, como te digo, yo, por ejemplo, voy a cumplir 49 años esto ya cuando salga ya los habré cumplido. bueno, yo estoy cerca, voy a decir, ahora en marzo. Yo estoy cerca, vamos a decirlo así, yo estoy cerca ya de los 50 y te puedo decir que yo he tenido mis vértigos hace ya pues, un par de años, así que de repente dices, madre mía, cuando ya pasas los 45 dices, wow. Y yo siempre he tenido amigas más jóvenes y amigas mayores que yo. Vale. Y entonces, cuando estoy hablando, o estaba, sobre todo me acuerdo de una época que yo estaba hablando con las que son mayores que yo, me decían, ya verás cuando llegues. Yo decía, bueno, tampoco yo me veía tan estupenda. Claro. Y claro, al final, ¿qué pasa? Que te metes un poco en ese concepto que te han creado de cuando llegas ya cerca de los 50, olvídate, ya todo se va al... ¿Sabes? ¿Qué va? O sea, es decir, es que yo no me he dado ni cuenta. O sea, y te digo, la edad cronológica es una edad que lo pone en el DNI, ¿sabes? Luego hay otras edades que dependen de ti, ¿no? Y dependen de cómo tú quieras cuidarte y depende del número que tú quieras tener, y eso solamente depende de cómo te cuides y cómo te quieras en la vida, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ahora que he tenido mis momentos cuando pasé los 45 de un vértigo de incluso estar como... ¿sabes? A no aceptarme tanto, y decir, no valorarme tanto, decir, bueno, es que esto, madre mía, ya no soy joven, ¿no? Esa cosa de ya no soy joven, ¿no? ¿Sabes? Sí, yo me siento creas, ¿no? Exactamente igual de joven que muchísima gente menor que yo, y te lo aseguro, porque bueno, también el estilo de vida que lleves y cómo ¿sabes? Y cómo afrontes y cómo es tu personalidad, y cómo es tu carácter y cómo te cuides, porque eso también depende mucho de cómo te cuides. Pero, ¿qué te gusta a ti hacer para sentirte vital? Perdóname que te interrumpa ahora en este momento tan interesante de la entrevista, pero es que quiero pedirte un favor. A mi equipo y a mí nos podéis ayudar muchísimo en seguir haciendo estos podcasts que, si te gustan y los encuentras interesantes e inspiradores, pues solo tienes que hacer una cosa que te va a llevar 10 segundos, y es darnos una buena reseña en la plataforma donde lo estés escuchando, seguirlo y, por supuesto, compartirlo con aquellas personas que también creas que les puede ayudar y les puede aportar. Es algo que no te va a robar mucho tiempo y que a nosotros, de verdad, que nos ayudas un montón. Ahora seguimos con la entrevista. Pues mira, el deporte, como te digo, a mí ahora mismo me está ayudando muchísimo en la intensidad en la que lo hago, ¿no? Porque es verdad que cuando las serotoninas están ahí, o sea, es algo que no te inventas, o sea, esto cuando haces deporte te sientes muchísimo mejor y tienes la energía mucho más elevada. Y luego, pues me encanta, por ejemplo, salir a caminar, salir al campo, me gusta reírme. O sea, a mí reírme es una de las cosas que más me gusta hacer en el mundo, en mi vida, ¿no? Juntarme con mis amigos y con gente y disfrutar socialmente y reírme mucho me da muchísima vida. Marcar la sonrisa está vinculado también a la segregación de hormonas de la felicidad. O sea, yo a veces a mi hijo le digo, Dylan, ¿estás contento? Y me dice, sí. Digo, pues díselo a tu cara, porque, ¿sabes? Hay veces que es que hay que hacer el estar contento, o sea, realmente hay que marcarlo en tu cara para que tenga más... ¿Tus hijos son ahora adolescentes? No, bueno, mi hijo tiene 12, está es un preadolescente, pero realmente empiezan muy rápido. Ahora no te das cuenta, ¿no? Ya los tienes ahí. Hace 2 días estaba conmigo, que era mami, y ahora mami, no te quiero ni ver. Claro. Y no estoy yo tan preparada para desvincularme tanto ahora mismo, ¿no? Sí, todo pasa cada vez antes y de una forma rapidísima. Por eso te digo que el tiempo es un recurso que no vuelve y que hay que saber manejar muy bien. Tú además has vivido muy rápido, has vivido en diferentes sitios, ¿no? Has estado mucho tiempo en Miami, aquí también.
¿Cómo se gestiona todo esto? O sea, ¿qué te ha gustado más? Miami, aquí, ¿cómo te ha sido un poco, cómo has ido surfeando, ¿no? Todos estos cambios? Soy una persona que me adapto mucho a las circunstancias. O sea, no me asusta los cambios para nada. Es más, soy una persona creo bastante poco en la monotonía. O sea, ¿sabes? No es mi hábitat y no es mi zona de confort estar siempre muy, muy, muy estable y haciendo todos los días lo mismo. Entonces yo creo que estoy acostumbrada a que mi vida sea cada día distinta. Vale. Entonces siempre busco un poco eso, con lo cual los cambios, los viajes, todo eso a mí me va muy bien porque estoy acostumbrada y lo llevo fenomenal. Sí que es verdad que yo siempre digo que en el caos siempre hay un orden adyacente y es verdad, o sea, a mí me gusta tener una vida muy movida, muy cambiante, muy eufórica, muy energética, pero al mismo tiempo me gusta tener una base que sea bastante estable, fuerte, sí, ¿no? Y que sea bastante estable y que al final sea como constante en muchas cosas. Y además también he aprendido que la persistencia en algo es lo que te lleva realmente a conseguirlo, ¿no? Entonces me adapto muy bien a todos los cambios. Sí que es verdad que este último cambio mío que tuve de venirme a Miami aquí después de mi separación ha sido quizás el más fuerte porque me llegó un poco, ¿sabes? Me sobrepasó un poquito. Pero bueno, como te digo, al final cuando uno está al final van pasando preparado, el tiempo, ¿no? Van pasando los días y las cosas se van respirando. O sea, yo soy de Madrid, o sea, al final volví a mi ciudad con mi gente, con mis amigos y yo nunca he dejado de venir a España ni dejar de venir a Madrid, con lo cual, bueno, pues tampoco me supuso un cambio muy Claro, que no era quizás fuerte. Irte a algo desconocido, volvías un poquito a tu... Y me gustan los cambios, ¿eh? O sea, me gustan mucho los cambios y moverme mucho, la verdad. ¿Y cómo se presenta el futuro? ¿Proyectos, ideas? Pues mira, ¿Cómo te ves en los próximos años? Pues me veo estupendamente, me veo, como te digo, con las células limpias. Tope, ahora ya que no fumas, ¿no? Con las células muy limpias y con muchas ganas de hacer muchas cosas. Mira, yo estoy ahora, después de la pandemia, que fue un episodio, como todos sabemos, bastante también traumático para todos. Y yo en esa época, con un amigo mío, que además también es psicólogo, psicoterapeuta, es escritor, divulgador maravilloso, Efrén Martínez, que hablábamos mucho en la pandemia y a mí la gente me escribía como estoy con mucha ansiedad, no sé cómo rebajar este miedo, esta ansiedad, esta incertidumbre. Entonces yo hablaba con él y le decía, vamos a hacer algo para que la gente se pueda conectar contigo, vamos a hacer directos, vamos a hacer... Entonces montamos una plataforma que se llama Terapia a un Clic, y entonces ahí retomé un poquito toda mi interés por la salud mental y por el crecimiento personal. Y desde entonces pues estoy en esa línea. Escribí el libro que tiene mucho que ver también con el crecimiento personal. Estoy ahora preparándome para hacer conferencias y charlas y ponencias que me estoy preparando. Y también con un formato de salud mental también para televisión. O sea, casi todo lo que estoy haciendo ahora tiene que ver con el crecimiento personal y con unos cuantos frentes abiertos. Y con la salud mental, con el bienestar, con el ser íntegro, ¿no? Que es como yo creo que al final es el lema de la vida. Y cuando te decía que todos veníamos con un propósito, ya sea profesional, pero espiritual y emocional, yo creo que el propósito es ser íntegro y es al final que todo esté en equilibrio, ¿no? Que lo que piensas y lo que dices y lo que hagas tengan una cierta coherencia. Para ti los valores son como algo que tienes ahí súper, ¿no?, presente. Es que yo creo que todos nos movemos por valores. O sea, los valores es realmente lo que nos mueve y lo que nos hace motivarnos. O sea, uno siempre toma una decisión en base a un valor. Lo que pasa es que lo que ha pasado y lo que creo que está pasando es que hemos invertido los valores, ¿sabes? La gente dice que se están perdiendo los valores. Yo creo que lo que se están perdiendo son los grandes valores y la gente al final está tomando decisiones en base a valores muy débiles como la pereza, el placer inmediato, la comodidad, que al final no dejan de ser valores, pero son valores pues más anoréxicos, como los llamo yo, ¿no? ¿Y cómo ves esto a la sociedad, ¿no? Guiada un poco, ¿no?, por estas inercias? ¿Cómo ves nuestro futuro? A ver, creo que como equipo lo estamos haciendo regular, ¿no? Porque yo siempre pongo el ejemplo de que si la humanidad fuera un equipo de fútbol, fuera la selección española y cada uno estuviéramos en el campo haciendo
una cosa totalmente distinta sin ver la jugada que tenemos que interaccionar con el otro compañero, pues obviamente no seríamos campeones del mundo en la vida. Entonces, como humanidad, yo creo que nos queda mucho para ser campeones del mundo. Sí, necesitaríamos tener un poquito más de interrelación. O sea, yo creo que la dependencia es mala, la independencia completa creo que también es mala. Yo creo que la interdependencia es digamos el punto exacto, ¿no? De cocción, porque al final nos necesitamos unos a los otros, ¿no? Totalmente. Además, claro, lo que uno puede aportar, el otro quizás tiene la carencia, el otro pero tiene algo que el otro no lo tiene. Entonces, al final, pero sí que es cierto, ¿no? Que este ritmo, ¿no? y lo que vamos también, ¿no? absorbiendo no sé, de los que nos dirigen o tal, es un poquito otra cosa. Es muy frustrante, pero también te digo que es que hay gente que hace el bien. El mundo, o sea, la vida está llena. Lo que pasa es que no nos lo cuentan, nos cuentan más todo lo que está mal. El foco está más ahí, ¿no? Pero hay gente que se dedica, bueno, que te voy a contar a ti, que se dedica a que la vida de las personas mejore, sea mejor y ¿no? Y sobre todo la salud. Hoy la gente quiere ser feliz y no sabe cómo. Y muchas de las cosas que la gente hace se piensan que las hacen para mejorar su vida a nivel felicidad y se dan cuenta que no. Hay estudios que dicen que gente muy exitosa, donde tienen pues todo lo que ¿no? la gente debería desear y desearía para tener una vida exitosa. Hay un estudio, de hecho, que se puede leer, donde dicen que el 85% de las personas no están satisfechas con su vida, ¿no? Y eso es algo muy significativo, porque aparentemente teniendo vidas exitosas no significa que seas feliz ni que tengas una buena salud ni mental ni física, ¿no? Y entonces yo creo que ese equilibrio de la salud física y mental es fundamental para que la gente se sienta bien y enriquecer tu vida, ¿no? Lo que yo decía antes de ese sentido que le tienes que dar a todo lo que haces. Es importante que uno se dedique a hacer lo que realmente le hace feliz y para eso le tienes que dar un sentido a tu vida, un significado, y la tienes que enriquecer. Yo intento todos los días enriquecer mi vida en algo, aunque sea algo diminuto, algo que aparentemente no sea muy, muy importante, pero enriquecer tu vida en algo, aprende algo nuevo, lee algo nuevo, sonríe a alguien, no sé, algo que te enriquezca tu vida en el día a día, ¿no? Intento que mis hijos, por ejemplo, que tenemos una pequeña charla siempre cuando cenamos por la noche de cómo ha ido tu día, qué has hecho, dime, ¿le has hecho reír a alguien? ¿Le has hecho feliz a alguien? ¿Has dado algo a alguien que le ha venido bien en su vida? No sé, creo que esas pequeñas cosas enriquecen mucho. Imagínate si todos hiciéramos una cosa de esas al día, el efecto mariposa que generaría, ¿no? Claro. En todo, porque claro, si cada uno se lo hace a una persona, alguien te lo va a hacer a ti. Totalmente. Y eso cada día, ¿no? Esa sería cadena, una ¿no? cadena de... Sería maravilloso, desde luego, porque el bienestar al final es un poco ese... Claro, y es muy interesante el tema del bienestar, el equilibrio entre la parte física y mental, ¿no? Y sí que quizá la gente tiene más conciencia o es más consciente de que el trabajo físico, el ejercicio, el tal, pero quizás ahora, sí que en los últimos años, todo lo que es la parte del trabajo más psicológico, más mental, se ha quitado un poquito algún velo que tenía de, oye, no, si yo no necesito ir al psicólogo, no necesito tal, pero... Es que, claro, trabajar tu parte mental, pues claro que la necesitas. Todo el mundo necesita eso, ¿no? ¿Cómo has visto tú que te dedicas más a ello, ¿no? ¿Cómo todo esto has hecho, ¿no? Lo de que comentabas, ¿no? De psicología un clic, ¿no? ¿Era? ¿Me has dicho? Sí, terapia un clic. Terapia un clic, ¿no? O sea, ¿tú notas que cada vez la gente también está más abierta a entrenar? Hombre, yo creo que ha habido un avance importante. Todavía quedan muchos estigmas, ¿no? Y todavía queda esto de yo, sabes, estoy loco, ¿no? O sea, aquí nadie está ni loco ni no loco, simplemente yo creo que cuando uno le duele un brazo, le duele una pierna y va al médico, pues cuando uno no sabe manejar su identidad, sus emociones, lo que le está pasando, creo que es importante que alguien te guíe y alguien te ayude, ¿no? No es tanto, los psicólogos no están tanto como para que tú estés bien, sino para que te conozcas más, ¿no? Y que tú sepas manejar eso para tú sentirte tengas bien. Más habilidades en ese... ¿no? Y hay gente que, es verdad que dicen, bueno, yo es que voy al psicólogo, ¿sabes?,
o sea, para sentirme mejor, ¿no? Y yo creo que hay que ir al psicólogo para no sentirte mal, o sea, para tener las herramientas para no llegar a sentirte mal, ¿no? Claro. Obviamente hay momentos en la vida donde hay diferentes problemas psicológicos y hay algunos que necesitan desde medicación, por supuesto una terapia a lo mejor constante o durante un tiempo, pero luego es verdad que hoy en día, que todos lo sabemos, los problemas de la gente son la ansiedad, el estrés y la depresión, y los tenemos prácticamente todos en algún momento de nuestra vida, ¿no? Y eso no significa que vayas a estar encerrada en un manicomio, ni muchísimo menos. Eso lo único que significa es que estás pasando por desiertos en tu vida y lo único que tienes que hacer es tener las herramientas para atravesarlo lo mejor posible, ¿no? Y sobre todo, como te digo, conocerse. Es que al final conocerse te va a dar un poco la solución a todas las cosas que te pasan. Qué bueno. Raquel, siempre nos gusta saber fuentes de inspiración, ¿no? Y no sé si tú has tenido algún referente, alguna inspiración, alguna mujer, ¿no?, en la que te hayas, ¿no?, podido fijar o que puedas admirar, que creas que también puede ser pues alguien muy interesante a escuchar su mensaje, Bueno, yo me inspiro, la verdad es que tengo la suerte y la fortuna de estar rodeada de mujeres que para mí son muy, muy inspiradoras, desde periodistas, escritoras, cantantes, compositoras. O sea, tengo gente maravillosa que me inspira muchísimo a ser cada vez mejor. Y también desde mi madre, por ejemplo, que es una persona para mí también muy inspiradora, que cada vez que la miro me vuelvo de alguna manera a ser una niña y a quedarme como perpleja viendo cómo se supera también día a día, ¿no? Sin tener incluso a lo mejor todos los recursos que yo puedo tener en este momento. Pero no sé, quizás gente que te pueda yo decir que tengo cerca, que me inspira muchísimo, bueno, desde mi amiga Sara Carbonero, por supuesto, que para mí es inspiradora 100%. Me gusta muchísimo también y me inspira mucho Ariadna Artiles. Creo que como madre y como mujer también se preocupa mucho del bienestar y sus mellizos y de superarse. Es una mujer que me inspira muchísimo. Y no sé, es que te podría decir una lista interminable. Bueno, genial. De mujeres que me inspiran mucho cada día, sí. Pues oye, ha sido un placer escucharte y saber más de esa esencia que hay dentro de ti, que lo hayas compartido y nos hayas dejado muchas de estas píldoras. Seguro que van a servir para que pues, mucha gente pueda también seguir en su camino progresando. Así que... El compromiso es muy importante para lograr los objetivos de las personas. Ponerse un objetivo y una meta no tiene por qué ser algo a largo plazo, realista, sino que sea realista, medible. Yo siempre digo que sea muy honesto y que sea medible, que tú lo puedas medir, que lo puedas cuantificar. Entonces, cuando, por ejemplo, con el bienestar, y te digo, yo, por ejemplo, que me he propuesto cuidarme internamente a nivel celular, como te digo, y quiero medirlo, entonces uno tiene que tener ese compromiso y saber por qué estás aquí. O sea, ¿qué es lo que te ha llevado aquí? Me ha llevado porque yo quiero estar de esta manera, o sea, que no se nos olvide nunca que el compromiso viene porque quieres estar mejor, ¿no? Y eso siempre te va a motivar a seguir. Qué bueno. ¿Dónde podemos, Raquel, seguir un poquito si queremos saber más de lo que vas haciendo? ¿En tu Instagram? En mi Instagram, sí. Perfecto, pues lo dejaremos también por aquí. Ahí suelo siempre estar por si alguien muy todavía activa no te seguía, que te tenga. Y pues un placer. Edgar, muchísimas gracias a ti. No te pierdas, te quiero cerquita de mí. Seguiremos te quiero ahí muy cerquita. cerquita. De mí. Venga, gracias. Hasta luego. Adiós.